Hola, mi nombre es Cristian Pérez y hoy vamos a hablar del ambiente educativo en tiempos de pandemia COVID-19 y su relación con las carreras de la salud. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Concepción y la Universidad de Atacama. Les cuento que la organización de esta presentación parte primero con las definiciones conceptuales con las que vamos a trabajar, algunos resultados de investigación en ambiente educativo que nosotros obtuvimos en docencia presencial hasta 2019, algunos resultados preliminares que hemos obtenido de algunas encuestas y algunas entrevistas que hemos realizado estas primeras semanas de 2020 y a partir de eso tratar de derivar algunos tips que les puedan permitir la aplicabilidad de lo que sabemos al respecto para la situación actual. Primero, entender que hay una diferencia entre el concepto de ambiente educativo que solemos utilizar nosotros y el concepto de clima educativo. ¿Ya? El ambiente educativo se refiere a las condiciones en las que ocurre la docencia y siguiendo un poco el esquema de Roth, en la escala Dundee de ambiente educativo, involucraría aspectos que tienen que ver con los aprendizajes logrados, la calidad de la docencia en términos de cómo se planifica, cómo se evalúa y cómo se enseña, la participación que tienen los estudiantes en el proceso educativo, las relaciones sociales que establecen los estudiantes entre ellos y con los docentes, y los recursos disponibles. Pero también involucra otros elementos como las redes de apoyo funcionales que existen para la docencia, la cultura organizacional y qué tan abierta está o no a la innovación o qué tan rígida es al definir los roles, por ejemplo, de los alumnos y los docentes. Un resultado que es muy importante de parte de las investigaciones que nosotros hemos realizado es que el principal obstaculizador de los ambientes de aprendizaje tiene que ver con que alumnos y docentes están atrincherados en sus roles. Parece como desdibujarse la relación interpersonal entre el alumno y el docente y finalmente se generan trincheras, donde por un lado están los docentes con sus intereses y sus objetivos y de una manera muy misteriosa los alumnos aparecen en una trinchera opuesta, como si el proceso de aprendizaje tuviera metas diferenciadas para cada uno de los actores y no estuviésemos realmente trabajando en una comunidad de aprendizaje. Por lo tanto, obviamente hay diferencias en las universidades en qué tan atrincherados están los sujetos en veredas opuestas. Hay universidades donde esto se nota mucho más y mucho menos y por eso la cultura organizacional es un elemento que constituye el ambiente educativo. El clima educativo, en tanto, se refiere a la percepción y la experiencia que se tiene sobre el ambiente. En otras palabras, la sala puede ser la misma, el docente puede ser el mismo, pero hay gente que lo va a percibir de manera más positiva o más negativa. Eso tiene que ver con el clima. Para Evans, esta clasificación es adecuada, ya que el concepto de clima, al igual que el clima meteorológico, impregna todo, es difícil de delimitar, pero pese a eso yo puedo clasificar con bastante claridad si el clima es agradable o desagradable. Y además el clima cambia con el tiempo, por lo tanto es modificable. Y con estas ideas me voy a quedar yo. Primero, un elemento del ambiente educativo es la calidad de la docencia y el clima educativo es modificable. ¿Por qué me quiero quedar con esto? Porque nosotros como docentes, si en algo podemos afectar el ambiente y el clima educativo, es a través de la calidad de nuestra docencia. Desde el año 2016 hasta el año 2019 condujimos un estudio Fondesit donde identificamos a través de entrevistas a estudiantes y docentes de 11 universidades chilenas 23 formas de mejorar el ambiente educativo. Están en la diapositiva, las pueden ver ahí, pero no me voy a detener a ver cada una de ellas, me voy a focalizar en algunas. Por ejemplo, el dominio disciplinar, que es la primera que aparece ahí. Un elemento que favorece el ambiente educativo para el estudiante es que el docente demuestre que sabe del tema que está hablando. Esto porque en primer lugar le da valor a la experiencia educativa. Siento que no estoy perdiendo el tiempo. Por otro lado, le da más certeza al estudiante de que lo que el docente le está tratando de enseñar merece la pena de ser aprendido y le disminuye la incertidumbre sobre qué cosas tiene que atender y a qué cosas no. Por otro lado, también la promoción de la motivación es un elemento importante y esto va acompañado de elementos como vincular los aprendizajes con su aplicabilidad en la formación profesional. Demostrarle al alumno para qué sirve lo que le estoy enseñando lo motiva. También utilizar una enseñanza contextualizada. No podemos utilizar clases neutras. Estamos viviendo contextos de pandemia, antes vivimos contextos de crisis social, antes de eso hubo una revolución feminista. No puede ser que nosotros sigamos haciendo la clase como si nada estuviese pasando afuera. Hay que conectar con la realidad. Y luego, también un elemento que aparece como importante para todos los estudiantes y para todos los docentes es saber hacer ejemplificación de los contenidos. Cuando yo ejemplifico, soy capaz de reducir la complejidad de los contenidos para que el alumno pueda aprenderlos. Y de hecho, ha sido bien interesante porque nosotros prejuiciosamente en un proyecto Fondesit anterior sobre prácticas pedagógicas pensamos que los docentes que eran más jóvenes iban a estar más abiertos a la innovación y iban a ser mejor evaluados por parte de los estudiantes. Y encontramos que había excepciones, que había docentes con mucha edad y que eran muy bien evaluados
evaluados por los estudiantes, y uno de los componentes que los caracterizaba es que al tener mayor edad y mayor experiencia en la temática, daban mejores ejemplos y ejemplos más variados. Por lo tanto, las oportunidades de aprendizaje del alumno se multiplicaban. Otro elemento es saber velar por el alumno como un aprendiz y como una persona. Esto que yo les mencionaba recién, de no atrincherarse en el rol, de no tratar al otro como si fuera una caricatura de estudiante y no verme yo como una caricatura de docente, que me da bastantes beneficios porque me da un pedestal y una distancia social y autoridad de la que a veces abuso, sino vincularme al otro como una persona con necesidades, con problemas, con situaciones que van variando, igual que las mías, es vital. Lo triste de esto es que nosotros encontramos esto como uno de los principales resultados del estudio, y Rogers en la década de los 70 ya decía que para una educación de calidad había que generar un vínculo entre personas. Entonces igual alguien ya lo había dicho, pero nosotros lo encontramos en Carreras de la Salud recientemente. También es importante ser respetuoso. El manejo respetuoso del humor es vital. El humor es bienvenido, a los alumnos les gusta el humor en la clase, pero un humor que no es a costa de otro, que no se burla de un estudiante que está presente en la sala y que no se burla de una comunidad vulnerable. Somos profesionales de la salud, no podemos burlarnos de otros por su orientación sexual, por su nivel socioeconómico o por su etnia. También una actitud inclusiva hacia la diversidad de todo tipo, un trato respetuoso, el alumno debe sentirse respetado, ya recordemos que estas son las 23 prácticas del docente, y evitar el maltrato. Ahora, ¿qué entendemos por maltrato? Hay otro estudio también como parte de este proyecto Fondesit que nos permite responder eso. Utilizando la escala Queenie en 264 alumnos de medicina, encontramos que el maltrato tiene 3 componentes. Un componente es la desmoralización. Humillar al otro, hacerlo sentir menos, burlarnos por su desempeño, menoscabar sus resultados, etc. Esto no tiene que ver con decirle al alumno que hizo algo mal, sino exponerlo innecesariamente frente a sus compañeros, utilizar un tono excesivamente descalificatorio y olvidarnos que el sujeto está aprendiendo y por eso es estudiante. Este tipo de elementos son parte de la desmoralización. La agresión física, que también aparece como una manifestación mucho menos frecuente de la violencia, afortunadamente es menos frecuente, y que se da principalmente entre estudiantes, entre hombres, y las exigencias desreguladas son otro indicador de maltrato. Cuidado que cuando hablo de exigencias desreguladas no estoy hablando para nada de ser exigente. La exigencia es valorada, de hecho cuando la cosa es muy fácil el alumno se aburre. La exigencia desregulada ocurre cuando yo le exijo al alumno más de lo que él debería lograr en el nivel formativo que está cursando. Por ejemplo, les hago preguntas de su especialidad cuando el alumno está en tercer, cuarto, quinto año de pregrado. Cuando le pido al alumno más de lo que yo le di tiempo para que aprendiera. Y cuando yo no generé oportunidades reales de aprendizaje para que el alumno logre los desempeños que estoy esperando. Entonces, por ejemplo, si quiero que el alumno haga una venopunción, pero lo que hice fue solamente pasarle un paper donde aparece un instructivo, eso no es suficiente para que el alumno aprenda. En esta investigación también encontramos que la desmoralización es mayor en alumnos de últimos años, es menor en heterosexuales, los bisexuales y los homosexuales reportan mayor desmoralización. La agresión física es mayor entre alumnos hombres y las exigencias desreguladas son mayores en alumnos de últimos años. En síntesis, ¿qué podemos decir sobre esto? ¿Qué puede hacer un docente para generar un buen clima? Y de acá podemos ver qué podemos sacar para el escenario actual. En primer lugar, tener un alto dominio disciplinar. Preocuparte de estar actualizado y saber lo suficiente del tema que estás enseñando. Enseñar con un pie en la realidad. ¿Ya? Y eso significa hacer ejemplos aplicables al futuro desempeño profesional del estudiante o hacer ejemplos que utilicen la realidad que el alumno está viviendo y que yo como docente estoy viviendo como parte de los contenidos de la clase. Generar procesos formativos predecibles, estructurados con una planificación clara, que el alumno sepa de antemano, donde sepa cuándo van a ser las evaluaciones, cuáles son los criterios de calificación y cómo va a ser retroalimentado. En contextos de alta incertidumbre como el actual, reducir la incertidumbre sobre el proceso de formación es clave. Relacionarse con el alumno como persona, dejar de trabajar con el otro como si fuera una caricatura de un rol o una trinchera distinta a la mía. Todos estamos en una comunidad de aprendizaje, somos parte de ella y debemos colaborar en ella. Y evitar el maltrato, recordando que el maltrato tiene 3 caras: la desmoralización, la exigencia desregulada y la agresión física, a los que se agregaría la violencia sexual. Ahora, todo esto puede ser relevante para la práctica pedagógica, pero es lo que hemos descubierto desde la docencia presencial. ¿Qué hacemos ahora en una situación como la que nos ha llevado a la pandemia COVID-19? Muchos de nosotros nos podemos sentir frente a un precipicio, ya donde tenemos que dar básicamente un salto de fe para mantener nuestra actividad docente. Y además porque hay que tener en cuenta algunas cosas que son propias de la pandemia. En primer lugar, cuando pensamos en cómo nos va con la docencia en línea, tenemos que recordar que la docencia en línea tiene bastantes ventajas. Permite que el alumno acceda a experiencias multimedia, podemos estimularlo de manera visual, táctil, auditiva, de distintas maneras,
Favorece la generación de simulaciones donde el alumno puede ensayar algunas conductas sin arriesgarse. Podemos utilizar realidad virtual, que se acerca mucho más a las características o a las particularidades del escenario clínico donde él va a trabajar después. Y favorece el acceso mucho más que la docencia presencial de una sala que está en un lugar geográfico del mundo, donde sea y cuando sea, al aprendizaje. Esto, eso sí, hay que relativizarlo, porque ya sabemos que las condiciones de conectividad para todos, para alumnos y profesores, no son óptimas, que hay proveedores que son bastante inestables y que están saturados con la demanda actual, pero en general, entre tener que trasladarme a una sala presencial para recibir una clase o poder recibirla en mi casa, es más fácil recibirla donde lo necesite. El tema, y por qué no está funcionando ni siquiera lo del acceso, es porque lo que está ocurriendo ahora no es docencia en línea. De acuerdo a Hodges, lo que estamos viendo ahora es docencia remota de emergencia. Y se caracteriza esto por ser una migración forzada del formato de clase presencial al formato de clase en línea ante una crisis. En la actualidad, la pandemia. ¿Ya? Se caracteriza por ser estresante, abrupta y con énfasis en la mantención del proceso formativo más que en la calidad del mismo. Ellos dan como ejemplo que un curso online demora unos 9 o 6 meses de planificación antes de poder montarse, y en la realidad lo que estamos teniendo es que de una semana a otra tenemos que generar recursos en línea. Esto supera los recursos institucionales, supera las capacidades de apoyo de los equipos de apoyo a la docencia de las universidades, supera el tiempo disponible y las competencias pedagógicas de los docentes, y supera también las capacidades de adaptación de los estudiantes. Por eso es tan estresante. Y además suele estar asociado a una implementación subóptima, porque como es abrupto, no podemos planificar la transición de una manera adecuada. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta de nuestro escenario actual donde estaríamos frente a docencia remota de emergencia y no a la docencia en línea ideal que nos pudiésemos imaginar? De acuerdo a una encuesta que nosotros hicimos con gente de todo el país y además una encuesta que estamos conduciendo en la facultad, hemos encontrado algunos elementos que pueden ser relevantes. En primer lugar, que parece de perogrullo, pero tenemos que recordar que estamos en crisis. No podemos seguir haciéndonos los locos con esto. La foto que aparece en pantalla es una foto de las fosas comunes que se empezaron a desarrollar en Nueva York, en Estados Unidos, que es uno de los focos de la pandemia a nivel mundial, donde más gente ha muerto. Ese escenario hace 2 semanas se veía súper lejano y lo veíamos en los noticiarios, pero ahora se está acercando a nuestra realidad. Nuestros sistemas están próximos a colapsar, esto está pasando en Santiago ahora, pero podría empezar a pasar en regiones más adelante. Es muy probable que algunos familiares de nuestros alumnos se contagien de COVID, que algunos de nuestros alumnos se contagien de COVID y que incluso algunos de ellos tengan que enfrentar la pérdida de un ser querido. Y eso va a empezar a pasar ahora, durante el semestre. También nos puede pasar a nosotros como profesores. Entonces, por favor, dejemos de pensar o dejemos de fingir que este es un semestre normal. Estamos todos en crisis. Un elemento que suele aparecer en las encuestas, cuando les preguntamos qué le aconsejarían a los docentes, es que sean empáticos. Los docentes recomiendan ser empáticos con los alumnos y los alumnos recomiendan ser empáticos con los docentes. La empatía es un elemento clave acá, pero empatizar implica conocer al otro. No puedo empatizar con el alumno si en mi mente tengo solamente una caricatura de lo que el alumno es. Tengo que saber qué le pasa. Como ejemplo, en la facultad nosotros encontramos cosas que son súper importantes para conducir un proceso formativo. Un 7% de nuestros alumnos reporta que nunca tiene espacios tranquilos durante la semana para estudiar en su casa. Un 45% durante algún momento de la semana cuida a menores de edad, un 23% cuida a adultos mayores y un 18% cuida a personas enfermas. Lo más triste de esto es que les estamos preguntando ahora por eso y muchos de nuestros alumnos no tenían las condiciones para estudiar en la casa históricamente y han estado a cargo de adultos mayores, niños o personas enfermas durante todo el semestre y recién nos vinimos a preocupar ahora. Quizás lo que pudiésemos decir es que, claro, algunos alumnos no tenían acceso a lugares tranquilos en su casa, pero podían venir a las bibliotecas y ahora no, y por eso es importante ahora. Pero de todas maneras, los alumnos, al igual que los docentes, viven condiciones complejas en la casa y tenemos que saberlas. ¿Qué les puedo dar como consejo? A veces una encuesta al inicio del curso muy breve, preguntando por condiciones de conectividad y condiciones de estudio y ocupaciones que son complementarias a la formación académica, es importante aplicarla porque nos permite saber cuál es el alumno que tenemos adelante desde el inicio. Pueden hacer a veces sesiones grupales con pequeños grupos y preguntar explícitamente por esto, porque hay 2 mensajes ahí. Me importa lo que te pasa como persona y va a haber una instancia donde tú me vas a poder decir qué es lo que te pasa. Y otro es que yo sé como docente algo que es obvio y es que las condiciones vitales influyen en los procesos de aprendizaje.
Y si no, ustedes pueden ser explícitos en decirle a los alumnos que tengan condiciones particulares que pueden comunicárselas por correo y que ustedes van a recibir ese tipo de inquietudes. Las condiciones vitales complejas, que son tanto del alumno como de los docentes, que a veces no podemos ni trabajar porque tenemos niños o tenemos mascotas o tenemos al vecino que está taladrando durante una conferencia, eso nos lleva todo a aceptar que tenemos que flexibilizar los procesos. Tenemos que borrar de nuestras mentes la idea de que podemos ceñirnos a una planificación rígida porque no es un semestre normal, ¿ya? Y esto hay que vincularlo con otro elemento, y es que para reducir la incertidumbre del docente y del alumno en estas condiciones, hay que tener una agenda predecible. Hay que tener las cosas calendarizadas, tener los plazos donde se va a realizar cada actividad, cuándo se va a realizar cada evaluación, en qué consiste cada evaluación, cuál va a ser la pauta. Eso hay que tenerlo establecido de antemano. Pero como las cosas van cambiando, también hay que tener establecido de antemano cuáles son los canales de flexibilización. Si los alumnos están saturados por la carga de las otras asignaturas, ¿cómo nos pueden comunicar eso a nosotros para que aplacemos una evaluación? Nadie se va a morir por hacer una evaluación una semana después. O explicar a los estudiantes bajo qué condiciones se puede modificar algo de la planificación. Aquí yo puse feriados en la fotografía porque una de las aberraciones que encontré es que algunos docentes hacen clases en feriado o realizan recuperaciones en feriado porque los alumnos no están yendo a clases, entonces sienten que no tienen que respetar el calendario normal. Yo entiendo que las condiciones son difíciles para todos, pero los feriados, los sábados y los domingos son instancias de recuperación para los estudiantes y para los docentes, y ya que estamos formando en carreras de la salud, modelar autocuidado y modelar una relación sana con el trabajo es parte de nuestras responsabilidades académicas. Ahora, para que se den cuenta del efecto que está teniendo la situación actual de los estudiantes, nosotros encontramos en la Universidad de Concepción que un 28% de los estudiantes reporta que el estrés ha empeorado, un 27% reporta que la carga ha aumentado en comparación a un semestre normal y un 36% reporta que su bienestar ha disminuido. Lo único que ha aumentado es el apoyo familiar y social. De hecho, un 60% de los estudiantes reporta que su apoyo familiar ha aumentado o mejorado significativamente. Otro elemento importante es aprender a trabajar en redes. No tenemos que saber hacer todo nosotros, podemos apoyarnos en los colegas que saben más de alguna tecnología en particular, podemos ayudarnos con los estudiantes, hay alumnos que están deseosos de ser ayudantes y manejan muy bien algunas tecnologías, recurramos a ellos, y además es parte valiosa de su formación aprender a desarrollar competencias docentes, ya que la competencia docente es una necesidad transversal de todas las carreras de la salud, y también incluso pudiésemos pedirle ayuda a los alumnos que están cursando el ramo. Perdamos esta idea de frontera entre el docente y el estudiante. Y también tenemos que buscar un equilibrio entre hacer o seleccionar. A mí me gusta hacer todos mis recursos, mis diapositivas, mis presentaciones, mis videos, mis tutoriales y lo que quieran. Pero estamos en pandemia. Tenemos que reconocer que estamos en crisis y que no es una situación normal. Por lo tanto, si en algún momento de la vida voy a tener que ceder y utilizar los recursos, los videos o las clases de otro, va a ser este. Hay muchos videos tutoriales que ya están disponibles en Facebook, hay muchas infografías que ya están en la red, hay muchos recursos que ya están disponibles y respetando los derechos de autor no hay problema en utilizarlos. Y finalmente, por favor, hacer inducción a todos. El gran error que hemos cometido como universidades es pensar que solamente teníamos que capacitar en tecnología a los docentes porque los alumnos eran nativos digitales. Mentira, los alumnos saben usar redes sociales. Entonces tenemos que asumir que a los alumnos igual hay que capacitarlos. A nosotros nos pasó, por ejemplo, con una tarea que era en 2 partes, donde los alumnos hacían una primera entrega y luego tenían que corregir para la segunda, que nos esforzamos y dedicamos fácilmente 2 días a retroalimentar la primera tarea para que el alumno pudiese mejorar la segunda entrega. Utilizamos para eso una plataforma de la universidad que se llama SpeedGrader, y cuando los alumnos entregaron la segunda tarea venía con los mismos errores que nosotros habíamos retroalimentado en la primera. Cuando le preguntamos a los alumnos qué había pasado, los alumnos dijeron, pero profe, es que hubiese sido bueno haber recibido alguna observación sobre la primera tarea. Pero ¿cómo alguna observación si está toda la tarea comentada? Y los alumnos preguntaron, bueno, ¿y dónde se ve eso? Nosotros asumimos que de la misma manera en que nosotros habíamos descubierto dónde poner la evaluación, ellos iban a descubrir dónde buscarla. No, eso no pasa. Tenemos que tener procesos de inducción formales para cada uno de los recursos tecnológicos que estamos utilizando. Algunos alumnos y algunos docentes igual van a aprender a usarlo por su cuenta, pero la mayoría no va a poder hacerlo. Así que, inducción. Ahora, ¿qué tener a cuenta en la asignatura
Adiós a la clase expositiva. La clase expositiva estaba muerta antes de la pandemia, pero nosotros seguimos resucitándola como si fuese un zombie. ¿Ya? La clase expositiva solamente permite obtener aprendizajes de muy baja calidad, muy rudimentarios, y además, si yo estoy pensando en hacer la misma clase expositiva de 2 horas que hacía presencialmente a través de un video, estoy generando un atentado contra la salud mental mía y del estudiante, y además estoy generando una pérdida de tiempo porque los aprendizajes de esas 2 horas van a ser mínimos. Tengo que tener actividades formativas donde favorezco la participación del estudiante, donde atomizo mucho más los contenidos, donde los videos a los que los expongo van a ser cortos, ¿ya? Para asegurarme que el alumno realmente tenga la oportunidad de aprender y luego tenga alguna actividad donde tenga que aplicar, ejercitar o analizar o reflexionar sobre los contenidos que vimos. Para que se den cuenta, la clase expositiva, como les digo, está muerta hace rato, pero en un estudio que hicimos en alumnos de carreras de la salud de Concepción antes de la pandemia, nos dimos cuenta que un 81% de los estudiantes dice que la clase expositiva se usa casi siempre, ¿ya? Luego de la pandemia no ha mejorado mucho porque la clase por videoconferencia, o sea, la clase expositiva, pero a través de una plataforma de videoconferencia, es usada casi siempre un 66% de las veces y un 22% de los alumnos reportan que se les mandan textos sin discusión y análisis posterior. Otro elemento importante es acotar los tiempos. Si hay mucha información que dar, traten de darla dosificada en videos más cortitos o en videoconferencias más cortitas o en infografías breves. Traten de atomizar los aprendizajes para que el alumno pueda procesar una información, adquirir cierto nivel de dominio en ella, idealmente tener una breve ejercitación al respecto antes de pasar al siguiente punto. También recuerden, cuando hagan el cálculo de la carga académica, que 10 minutos de video no son 10 minutos de carga. Por ejemplo, los videos que yo subo de mis clases tienen un triple de visualizaciones en comparación con la cantidad de alumnos que yo tengo. Mis alumnos necesitan ver el video por lo menos 2 o 3 veces para poder procesarlo. Eso significa que un video de 20 minutos son 60 minutos de trabajo solamente para procesar esa información. Entre tomar notas y hacer alguna actividad o algún tipo de resumen para lograr algún tipo de aprendizaje, se irá, no sé, media hora más. Entonces hay que calcular eso. Usemos los recursos de aprendizaje asincrónico. En una condición crítica como la actual, no tiene sentido obligar al alumno a estar conectado a la red en una hora en particular. En primer lugar, porque todos tenemos condiciones vitales que nos impiden eso. Tenemos que cuidar a un niño, tenemos que cocinar, tenemos que hacer aseo y las tareas de la casa nos están colapsando. Por otro lado, puede ser que justo en ese momento se caiga BTR o se caiga el proveedor de internet que yo tenga. Entonces, no puedo estar esperando que todos podamos estar presentes a la misma hora. Generemos videos, si vamos a hacer clases por videoconferencia o vamos a hacer actividades como de tutoría, tratemos de grabarla para que el alumno la pueda revisar más adelante y tratemos de generar recursos que el alumno pueda revisar en cualquier momento sin necesidad de estar ajustándose al horario que nosotros tengamos. Y también seleccionemos el material. Entendamos que en este proceso es muy difícil que podamos lograr un nivel de erudición altísimo en las asignaturas que tenemos. También tenemos que resignarnos a que probablemente este semestre, como es atípico, va a requerir actividades de nivelación o de reforzamiento el semestre siguiente. Entiendan, estamos en crisis, es pandemia, no es un semestre regular. ¿Ya? No es realista pensar que voy a poder implementar las mismas actividades de siempre en este curso. Ahora, ¿cómo seleccionar el material? Bueno, yo les propongo acá una estructura que propone Schulman, de hecho es una estructura que propone en el año 1987, ¿ya? Y a partir de un concepto que él llama CDC o conocimiento didáctico del contenido. El conocimiento didáctico del contenido o cómo yo puedo enseñar algo tiene 3 patitas. La primera tiene que ver con el conocimiento del contenido, la segunda con el conocimiento pedagógico y la tercera con el conocimiento contextual. El conocimiento del contenido nos va a permitir a nosotros definir qué es necesario enseñar. Tenemos que fijarnos en el programa de asignatura y lo que está establecido ahí. Y se supone que cuando nosotros pensamos en qué es lo mínimo que el alumno debería aprender este semestre, deberíamos ver lo que dice el programa. El programa debería establecer el mismo. El problema es que tenemos programas atiborrados de contenidos y atiborrados de aprendizaje porque muchas veces han sido construidos sin un proceso de selección adecuado. Entonces, efectivamente son nuestro norte, pero tenemos que leerlos con ojo crítico. Para eso, para poder hacer ese análisis crítico, yo les sugiero 2 preguntas que propone Ron Ritchhard. Él dice que para definir qué es lo que un alumno tiene que aprender, uno primero tiene que preguntarse en qué es lo que ayuda al especialista a tener éxito y luego en qué lo ayuda a uno como docente a hacer bien algo. Por ejemplo, sea cual sea la cosa que yo tengo que enseñar, tengo que pensar en cuál es el especialista de la profesión que hace tremendamente bien su trabajo
y qué de aquello que yo tengo que enseñar en la asignatura él necesita saber para ese nivel elevado de desempeño. Aquello que él necesita para ser exitoso, eso es lo que le tengo que enseñar al alumno. Luego tengo que pensar en mi situación personal. ¿Qué necesito saber yo para hacer las cosas bien en el área que estoy haciendo docencia? Eso que necesito, eso que es clave para mi buen desempeño, eso tengo que enseñarle al alumno. Ahora, ¿cómo hacer para enseñarlo? ¿Cómo puedo lograr que el alumno aprenda esto? Yo les sugiero que se reduzcan a actividades genuinas de aprendizaje. Piensen en cómo ustedes aprendieron a hacer eso, no cómo se los enseñaron. Yo, por ejemplo, hago clases de metodología y los primeros 2 semestres que tuve de metodología en mi carrera no aprendí absolutamente nada. A redactar hipótesis, a redactar objetivos, a redactar una metodología o a hacer análisis estadístico, aprendí después. Piensen qué pasó en sus mentes cuando aprendieron a hacer eso. Traten de emular esa actividad genuina de aprendizaje en el aula virtual. Por eso es muy útil a veces, sobre todo para procedimientos clínicos, utilizar demostraciones, utilizar el método Peyton, donde uno le demuestra al alumno cómo hacer algo en un video y el alumno tiene que evidenciar el desempeño haciéndolo él y narrando lo que está haciendo por su cuenta. Y eso sí, hay que pensar en la disponibilidad de recursos. Por ejemplo, enseñar un lavado de manos por método Peyton significa simplemente mandarle al alumno un video donde uno se lava las manos y le explica cuáles son los pasos, y luego el alumno tiene que mandar de vuelta un video donde él se lava las manos y explica los pasos. Eso es básicamente sencillo porque los recursos necesarios para el lavado de manos están disponibles en la mayoría de las casas. Pero hay otros momentos en que los recursos necesarios, por ejemplo, para hacer una venopunción, ¿ya? No están disponibles. Entonces ahí voy a tener que echarle mano a un análisis de qué es lo que el alumno realmente tiene que aprender. Por ejemplo, en la Universidad Católica, los alumnos de kinesiología tenían que aprender a hacer ciertos tratamientos con los pacientes moviéndolos, y para eso se utilizó este mismo sistema. Ellos veían un video donde se les mostraba cómo hacerlo, y luego tenían que mandar de vuelta un video haciéndolo. Y muchos alumnos elegían que un hermano, la mamá o el papá fueran los modelos para poder hacerle el tratamiento kinésico. Pero había algunos alumnos que no tenían a nadie en la casa con ellos. ¿Y ellos qué hicieron? Tomaron un chaleco, lo rellenaron y con el chaleco hacían los movimientos que tenían que hacer con el supuesto paciente. Cuando uno simula algunos aprendizajes, hay distintos niveles de fidelidad de la simulación. Entonces nosotros podemos trabajar con innovaciones frugales, ¿ya? Tratando de ver qué podemos emular de ese aprendizaje necesario con los recursos que están disponibles y a partir de eso pedirle al alumno que ensaye en casa. Obviamente eso hay que evaluarlo situación a situación. Y finalmente, el conocimiento del contexto. Tenemos que tener súper claro dónde estamos enseñando. Hay que conocer a los estudiantes, como yo les decía, pueden aplicar encuestas, pueden conversar con ellos de manera grupal o pueden dejar abierta la puerta para que ellos les comenten lo que les esté pasando. Sean sensibles a este contexto, ¿ya? Sobre todo porque ahora el contexto cambia día a día. La situación de la pandemia en Santiago y en Chile va variando, nos estamos enfrentando, nos estamos acercando mucho más a una situación muy crítica para el país. Por lo tanto, vamos a tener que saber cuándo podemos avanzar y también cuándo tenemos que detenernos. Por el bien de los estudiantes, por el aprendizaje de los estudiantes, por la salud mental de los estudiantes, pero también por nuestro bienestar y nuestra salud mental, porque en esta crisis estamos todos. Espero que les haya servido la presentación.